Muy buenos días a todos. Mi nombre es Félix Gutiérrez, trabajo en Niña de Estanzuela en el área de mejoramiento de forrajeras y hoy les voy a estar presentando información relativa a Ryegrass perenne virazón como una nueva opción para su paquete de pasturas de cara a lo que son las siembras del próximo año. Como todos sabemos, este año estamos en una fase niña y bueno, todo lo que tiene que ver con el déficit hídrico se comienza a hacer sentir y por eso todo lo concerniente a pasturas y ajuste de los sistemas de producción de forraje se convierten en factores claves para lo que es la sostenibilidad de los sistemas de producción. El temario básicamente va a girar en torno a lo que es una presentación de Ryegrass perenne virazón. Tocaremos puntos en cuanto a la productividad de forraje, precocidad, tasas de crecimiento, sanidad y calidad, persistencia, nichos y algunas condiciones generales. Ryegrass perenne virazón. El Ryegrass perenne siempre nos interesó dentro de Iña como una especie de alta calidad, pero la experiencia previa había determinado que era muy difícil lograr buenas persistencias con materiales no adaptados a la región. Por lo cual, dentro de lo que es el marco de trabajo que tenemos entre Iña, PGG, Rhizon y Grassland Innovation, comenzamos un programa de mejoramiento genético en Ryegrass perenne, haciendo selección fenotípica recurrente con foco en sanidad, productividad de materia seca, producción de semilla y haciendo un gran hincapié en lo que es persistencia. Y bueno, tuvimos como producto este cultivar que hoy les estoy presentando, para el cual pensamos y estamos confiados, y la información así lo avala, que podemos lograr buenas persistencias en el entorno de los 3 años, tolerando el material dos veranos. ¿Por qué Ryegrass perenne virazón? Cuando normalmente hablamos de Ryegrass perenne, pensamos y lo relacionamos a lo que son otras gramíneas perennes, siempre pensamos en producciones de primer año intermedias a bajas. Bueno, en este caso no se da esa situación, sino que tenemos un material que tiene alto potencial de producción desde el primer año y extendiendo su producción hacia un segundo y un tercer año. En el gráfico pueden ver comparativamente Ryegrass perenne virazón con Festuca Fortuna, Ryegrass Winter Star 3 y Ryegrass 284. Claramente lo que pueden visualizar que si bien el Ryegrass perenne virazón no produce en su primer año igual a un Ryegrass anual como Winter Star 3, que es de los de mayores producción, anda muy cerca y claramente está por encima de lo que es una Festuca y de lo que es un Ryegrass de ciclo corto. ¿Por qué Ryegrass perenne virazón? En cuanto a precocidad, en este gráfico pueden ver los días a primer pastoreo. Y bueno, comparamos un Ryegrass anual donde claramente al primer pastoreo es el material que primero llega a las condiciones y a la disponibilidad de materia seca óptima para un primer pastoreo en el entorno con fechas de siembras normales de marzo a abril. Esperamos llegar en el entorno de unos 60 días a poder pastorear en un Ryegrass anual. Y con Ryegrass perenne virazón apenas algo por encima, en el entorno de los 65-70 días ya estamos con disponibles óptimos para ingresar a pastorear. Y bueno, claramente en este caso que pueden ver acá de Festuca, donde estoy remarcando con el puntero en rojo, necesitamos más tiempo para llegar al primer pastoreo y en una muy buena condición como es en esta situación, a los 90 días podríamos estar pastoreando. Por lo cual claramente hay un efecto marcado de la precocidad del material y la productividad en el primer año. Otro punto muy importante a remarcar es el de las tasas de crecimiento otoño-invernal. En este material, durante otoño, un factor muy interesante acá que deben considerar es que en las pasturas perennes, como siempre mencionamos, la mayor productividad de otoño siempre la vamos a tener con una pastura perenne que esté entrando en su segundo o en su tercer año. Por lo cual la producción de forraje y la disponibilidad de forraje temprano en el otoño se genera con ese tipo de pasturas.
y si comparativamente lo vemos expresado comparativamente con raíz anual, las tasas de crecimiento de raíces anuales en el otoño, por el hecho de que anualmente estamos sembrando, son menores que las tasas de crecimiento de raíz perenne, en este caso Virazón, que ya entra en su segundo año. Y si lo comparamos con Festuca, está por encima de la misma. Luego las tasas de crecimiento, lógicamente en el invierno, los raíces anuales están por encima, pero raíz perenne Virazón llega a conseguir tasas de crecimiento en el entorno de los 30 kilogramos de materia seca por hectárea por día, lo cual es una muy buena tasa de crecimiento para un material perenne y de muy alta calidad. ¿Por qué raíz perenne Virazón en cuanto a calidad? Calidad de forraje superior a otras opciones perennes. En estos dos gráficos que les estoy presentando pueden ver los contenidos de proteína cruda y la digestibilidad de la materia seca para raíz perenne Virazón, que es la línea celeste, otro raíz perenne, un testigo comercial, que es la línea verde, y los datos de calidad para Festuca, que es la línea roja. Claramente durante otoño, invierno y primavera, raíz perenne Virazón tiene niveles de proteína cruda por encima de lo que es una Festuca e incluso por encima de otros raíces perennes comerciales. Claramente el mayor valor de proteína cruda se obtiene en el invierno y luego con el periodo de encañazón disminuye. Eso también se refleja en el segundo gráfico, donde vemos la digestibilidad de la materia seca por encima de lo que son las digestibilidades que se obtienen con Festuca. Podemos estar hablando en el invierno de digestibilidades por encima del 70% en algunos casos, y luego una disminución que está asociada a la pérdida de calidad por el inicio del proceso de encañazón. Sanidad. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en sanidad de los materiales y de cualquier pastura cuando hablamos de estas pasturas y de su adopción? Fundamentalmente por el hecho de que una buena sanidad en las pasturas permite reducir el estrés en la planta, y todos los factores que reduzcan el estrés en la planta permiten potenciar la persistencia, que es uno de los factores principales que nosotros estamos buscando en este tipo de pasturas. Y por otra parte también facilitar altas producciones de semilla en condiciones locales. En este gráfico les presento datos de incidencia de roya en hoja para raíz perenne Virazón, para un testigo comercial tetraploide y para un testigo comercial diploide. Claramente los valores de afectación de porcentaje de área afectada en raíz perenne Virazón son muy bajos, en el entorno de un 5, como máximo algunos años un 10%, mientras que en otros materiales tenemos valores por encima del 40 y hasta incluso de un 60% de afectación de hoja por roya de hoja. ¿Cuánto persiste? Un punto que ya había mencionado pero me interesa recalcar, y es el concepto: 3 años, 2 veranos. ¿Cuál es el porcentaje de sobrevivencia de ese material en la primavera del tercer año, que es donde lo queremos evaluar? En el gráfico lo que les presento son porcentajes de sobrevivencia en ese momento de primavera del tercer año, donde llegamos en este caso a las parcelas, pero en casos de pasturas comerciales, con áreas con cobertura por la especie de interés, que en este caso del raíz perenne, cercana al 70%, mientras que para otro tipo de testigos comerciales, con tetraploides y diploides, la sobrevivencia es mucho menor, en el entorno de un 10% en el material diploide y un 30% en el material tetraploide comercial, por lo cual esto nos demuestra la importancia de la selección local y el producto del programa de mejoramiento que se consolida en la especie raíz perenne Virazón. Acá simplemente unas imágenes para que se hagan una idea, donde estoy mostrando el puntero. Estos son ensayos viejos entrando a un tercer verano, y bueno, estas son las condiciones en las cuales entra la parcela de Virazón. Desde la línea amarilla hacia la derecha, estas son las condiciones de cobertura que tienen las parcelas de Virazón, y hacia la izquierda son las pasturas
de otros cultivares comerciales donde claramente se ve la disminución y pérdida de plantas. ¿Cuál es el nicho de esta especie? Claramente hoy en día lo estamos visualizando como inserto en sistemas intensivos que busquen maximizar la calidad de forraje, niveles de proteína cruda, digestibilidad de la fibra, datos que les mostré anteriormente, pasturas de rotación corta que apunten a 2 o 3 años de alta producción, pasturas en rotación, arroz pasturas, donde se puede realizar siembras aéreas, la especie se adapta perfectamente a las siembras en cobertura. Y también lo vemos con algún nicho dentro de lo que pueden ser verdeos largos, donde se utiliza la productividad de primavera pastoreando, y en este caso tenemos la posibilidad de un segundo año e incluso un tercer año. Como consideraciones generales, actualmente en raíces perennes, el cultivar virazón es la mejor combinación de productividad, persistencia y sanidad. La especie en sí misma, raíces perennes, ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de las pasturas de rotación corta, ya sea en siembras puras como en mezclas con leguminosas. Y finalmente recalcar el hecho de que la elección de cultivar primero la especie y luego cultivar tiene que sí o sí ser acompañado por un correcto manejo de otros factores, como ser la fertilización y el manejo del pastoreo, entre otros. Muchas gracias. Les incluyo algunas referencias que pueden ser de utilidad y quedamos abiertos para preguntas y todas las cuestiones que les interese discutir. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Plá, soy asistente de investigación en la unidad de lechería de Viña La Estanzuela. La idea hoy es contarles sobre los raíces perennes en la unidad y contarles un poco la experiencia con el raigras virazón. Como todos saben, los verdeos de invierno cumplen un rol muy importante en los sistemas de producción de leche. Los raigrases tienen ese aporte en el invierno que nos garantizan tasas de crecimiento que no nos pueden dar las pasturas perennes, tanto festuca como dactilis. Y en el caso de los raigrases bianuales, tenemos además la ventaja de que tenemos una única implantación por 2 años y además de eso tienen primavera. Hablando puntualmente de lo que es el raigras virazón, fue sembrado en marzo del 2019, obtuvimos 4 pastoreos y el último fue efectuado en noviembre del 2019, hablando del último pastoreo del año pasado. Este año ya en marzo tuvimos un primer pastoreo y ahora hace un par de días terminamos de realizar el 7º pastoreo para lo que es el 2020. Hablando un poco de lo que es la estructura de la planta en comparación con lo que es un raigras diploide o tetraploide, lo que más conocemos nosotros, es una planta que tiene una cantidad de macollos, mayor cantidad de macollos y una vaina más fina. Eso hace que la estructura de la planta ofrezca un peso del bocado, un muy buen peso de bocado y facilita mucho la cosecha de pasto por parte de las vacas, y eso lo vemos como una ventaja. La otra ventaja que hemos encontrado también es que al no encañar, y aún así si encañan en algo mantienen mucho la calidad, son muy fáciles de manejar, a diferencia de un raigras anual que bueno, cuando estamos en la etapa reproductiva es mucho más difícil obtener buenos pastoreos. Este año, se obtuvieron 7 pastoreos con más o menos 1.500 kilos de disponible de entrada, y eso nos da alrededor de 10 toneladas de materia seca de oferta de forraje, porque estamos hablando siempre por encima de 5 centímetros, y que es la medida que nosotros utilizamos para obtener la asignación de pasto, digamos, para determinar. Bueno, fue una siembra en realidad que venía de un cultivo de maíz, y
Se hizo la siembra el 26 de marzo, fue una siembra directa con 50 kilos de urea en la línea. Después de eso logramos a los 80 días, 78 días en realidad, fue el primer pastoreo de este raigraz. Después el periodo más largo de descanso, como es de esperar, es en el verano y es a donde tenemos que tener mayor precaución y cuidado para que los puntos de crecimiento se mantengan protegidos, que están muy cerca del suelo, digamos. Y la recomendación o lo que nosotros estamos utilizando es que mantener un remanente de alrededor de 10 o 12 centímetros al final de la primavera y durante el verano no pastorear. Por supuesto que para lograr esos 7 pastoreos también es importante tener un sistema y una planificación de pastoreo y un seguimiento del pastoreo con la altura de entrada y la altura de remanente objetivo. Si tuviéramos que recomendar o en dónde entran los raigrazes perennes, un poco la respuesta iría por el lado de que si tuviéramos nosotros dentro del pool, como hoy lo hay, ¿no? De los materiales genéticos raigrazes que nos permiten tener esas altas producciones de invierno y que además pasen el verano y tener ese primer aporte de esos forrajes de muy alta calidad a partir del otoño, donde baja mucho nuestra plataforma de pastoreo por la rotación que tenemos que establecer para la implantación de pasturas y rotación con verdeo. Es una excelente herramienta, es un excelente material que nos va a permitir, digamos, un empuje extra año tras año y lo ideal sería ir escalonando las siembras y probablemente pensar en alguna mezcla con alguna leguminosa puede ser una buena estrategia. Con respecto a las cosas que tenemos que evitar sí o sí, es el cuidado sobre todo en el pastoreo. El sobrepastoreo está altamente, o sea, no es para nada recomendable, sobre todo en el final de la primavera, como mencionaba anteriormente, y en el verano evitar los pastoreos debajo de los 10 centímetros, una cosa así. No deberíamos pastorear en los meses donde hay altas temperaturas, enero, febrero, y si marzo viene caluroso, igual hay que tenerle paciencia en el verano y para lograr muy buenos pastoreos en otoño y fundamentalmente en el invierno. Hoy estamos mostrándole un raigraz perenne virazón de segundo año.